Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, como siempre, por estar una tarde más aquí con la biblioteca, con el Ayuntamiento, en una nueva presentación dentro del ciclo Onda va de Llibres. Y hoy contamos con la participación de Laura Montesinos, que viene a presentarnos su primer libro, titulado Tu muerte es vida. Sobre Laura, pues bueno, sabemos que es médica, estudió medicina en la Universidad de Valencia y es especialista en medicina familiar y comunitaria. Indagando un poquito más, sabemos que tras acabar la residencia empezaste como médico de familia en un centro de salud donde llevabas el equipo de diabetes y prevención de riesgo cardiovascular. Sí. Y que compaginas pues, esta profesión, entre otras cosas, pues con tu actividad en redes sociales y nada, y aquí estamos en Onda. Pues nada, muchísimas gracias. Estoy feliz de estar aquí, me han explicado el origen de este lugar precioso. Así que nada, muchísimas gracias por dedicar esta tarde a estar aquí con nosotros. Yo encantada de contarle al mundo esta historia, que es una historia mía, que es una historia de verdad, de mi verdad, de lo que yo he vivido. Yo siempre digo que esto no es un dogma de nada, sino una experiencia del corazón, que un día necesite contársela al mundo, porque para mí he descubierto un tesoro, ¿no? Entonces, pues bueno, el tesoro te lo puedes quedar para ti solo o lo puedes compartir. Y yo he decidido que quiero compartirlo, ¿no? Porque me hace muy feliz que el mundo, si lee mi libro o si escucha mi historia, o si habla conmigo, o si está aquí esta tarde, ¿no? Y le toca esta historia, si pueden pues llegar a lo que yo llegué, ¿no? Y su vida que cambie un poquito a mejor como cambió la mía, ¿no? Paradójicamente en el dolor y en el momento más duro de mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, a veces la vida es paradójica y esta historia es un ejemplo de ello. Pues vamos a empezar con el difícil arte de explicar para hacer que pues, nos entren las ganas de leer el libro. Sí. Supongo que habrá gente pues, que te conocerá de tu actividad en redes sociales, que a lo mejor ya lo habrá leído, pero igual hay gente que no y les tenemos que animar a acercarse a Tu muerte es vida. Sí. Así, a ver cómo hacemos para enganchar sin tampoco... Sin hacer spoiler. Muy bien, efectivamente. Es un libro muy autobiográfico. Totalmente. Cada palabra que hay en el libro, desde la primera hasta la última, es verdad. Pero también hay mucho pues, de cómo afrontar, mucho sentimiento, mucho... ¿Qué podrías explicar, sobre todo, de esa parte biográfica que les hiciera entrar con buen pie a la persona que no haya leído o que no sepa nada de Tu muerte es vida? Mira, a mí cuando me dijeron, yo estaba escribiendo el libro, no tenía el título aún. Eso que dices, tengo que encontrar el título, pero aún no he tenido... Yo me lo cuento también en el libro, el tema de los pálpitos, ¿no? Entonces a mí me dijo la editorial HarperCollins, es una editorial bastante potente, yo doy muchas gracias a Dios porque contactaran conmigo ese día, ¿no? Entonces ellos me decían, mira, en el título debe de ir la promesa de tu libro, o sea, ¿cuál es la promesa de este libro? Entonces yo pensé, ¿qué mayor promesa hay para el hombre que decirle que no se va a morir nunca? Que el dolor, que el sufrimiento, que la muerte en sí y la muerte figurada, es decir, los problemas que nos ocurren, los trabajos que se acaban, las familias que se rompen, los planes que no ocurren, se pueden convertir en vida, ¿no? Entonces, ¿qué mayor promesa hay para el hombre que decirle que no va a morir nunca, ¿no? Yo siempre digo, todos los que estamos aquí, si supiéramos que, imaginaos, ¿no? Nos detectan el peor cáncer o un cáncer pequeño, pero bueno, con mala historia, ¿no? Pero nos dicen, pero no te preocupes, tú vas a pagar tanto dinero y te vas a curar 100%. Y ese dinero supone vender tu casa, vender tu vida, dejar todo. ¿Lo haríamos? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque el ser humano lo único que quiere es vivir, ¿no? Entonces, este es un libro de vida, no de muerte. Entonces, esta es la promesa del libro, de que no vamos a morir nunca. Y lo digo con esta certeza porque lo tengo en el corazón, ¿no? Lo he experimentado y lo sé, ¿no? Y que hay mucha esperanza en el sufrimiento.
Mirad, el mundo no quiere hablar de dolor, no quiere hablar de sufrimiento, porque el sufrimiento no vende, no vende. La gente quiere alegría, como es obvio, quiere pues fiesta, quiere pues eso, pero lo único que tenemos aquí en común todos, primero, que algún día hemos nacido y que algún día moriremos, y segundo, que vamos a sufrir, en mayor o menor medida, pero aquí todos sufrimos, ¿no? Entonces, tener herramientas y buscar y encontrar el sentido del sufrimiento, o sea, eso te da un bagaje en tu vida muy fuerte. O sea, yo ayer estuve en el entierro, una amiga mía ha perdido a su primo hermano, pero es como un hermano porque este chiquito no tenía padres y luego sus padres lo acogieron como un hijo más. ¿Qué sentido tiene cuando muere este chico de 30 y pico años, ¿no? Se me pone la piel de gallina, mi amiga destrozada, ¿no? Pero es que sabemos que tiene sentido la muerte, ¿no? Entonces, que la muerte, que nada acaba aquí. O sea, ¿realmente pensamos que todo acaba aquí? Pues vaya farsa, ¿no? Yo lo pensaba muchas veces, ¿no? Yo lo pienso, es que si realmente todo acaba aquí, pues qué injusta es la vida, ¿no? Porque hay gente que tiene una vida maravillosa y hay gente que tiene una vida muy dura. Hay gente que puede andar y hay gente que nunca va a poder andar, ¿no? Pero cuando todo eso tiene sentido y tiene trascendencia, pues ostras, la vives de otra manera, ¿no? Entonces, esta es la promesa de mi libro, que ojalá todos podamos descubrir que nuestra muerte no es muerte, sino que no es vida. Y que os animo a que encontréis esperanza en el dolor. Y que si no es fácil, porque yo no diré que esto, lo que he vivido es fácil, ni me sigue costando, me sigo a veces enfadando con la vida, pero siempre vuelvo al origen de aquel día que me cambió la vida y que encontré por qué vale la pena vivir. Hay un día que te cambia la vida, sí. Hay un día que queda muy patente en el libro, sí. Tenemos dos partes muy diferenciadas en él. En la primera, claro, cualquiera que te oiga ahora y que haya leído el libro, esa primera parte era perfecta. Tenías la vida ideal. Yo sí, por lo menos la vida que yo siempre había deseado. Con 27 años, no, con 30, que es cuando nace mi hija, yo me siento con mi marido y digo, lo tengo todo en la vida. O sea, lo tenía todo. Entonces, cuando una persona lo tiene todo, tampoco tiene mucho más tiempo de pensar o sea, porque lo tiene todo, ¿no? El cambio viene cuando empiezas a dejar de tenerlo todo y a tenerle que darle sentido a esa pérdida, ¿no? Entonces, ahí es cuando pasa el cambio brutal, ¿no? Yo soy una privilegiada porque lo he tenido todo, pero ¿sabéis lo que os digo? Que lo sigo teniendo todo, porque tengo lo más importante, y es que tengo amor en el corazón. Y eso es lo que me hace saber que pase lo que pase, yo puedo ser feliz. Entonces este es el gran descubrimiento que he hecho yo, ¿no? En el libro hay un momento en el que indicas, me impone abrir mi corazón sin tapujos, detallar lo que ha ocurrido en él y al fin y al cabo desvelar parte de mi intimidad. Con la perspectiva que da el tiempo pasado, desde que salió el libro a la venta, ¿lo volverías a escribir tal cual está? 300 veces. Os voy a contar un detalle. Mirad, yo cuando muere Manu, mi marido, bueno, no lo he dicho, pero va de esto. Entonces, yo en un primer momento tenía una sensación, o sea, yo empecé a escribir muchísimo, o sea, tenía como el corazón en efluvio, ¿no? Yo descubrí el sentido de mi vida la noche que ocurrió todo. Y entonces yo era como que tenía que escribir y tenía que transmitirle al mundo, decirle, oye, que estoy sufriendo pero que tengo sentido, ¿no? Entonces yo sabía que algún día vendría lo del tema del libro. Cuando pasa un poquito de tiempo ya llega un momento en el que yo en Instagram digo que mi objetivo para este curso era, porque había hecho el máster en familia, el año anterior no sé qué, o sea, y el año, ¿no? Del 2022 al 2023 mi objetivo era escribir el libro. Entonces, yo sabía que eso iba a venir, no sabía por qué, pero yo sabía que alguien me iba a escribir y me escribieron 2 editoriales y finalmente me decanté por HarperCollins y entonces, nada, empiezo a escribir el libro y la verdad es que, pues, era un libro que yo no hice ningún apunte, ningún guión, lo tenía todo en la cabeza y en el corazón, lo había machacado tanto durante tantos años que lo escribí con relativa facilidad, ¿no? Entonces, yo iba con el tiempo ellos tenían que publicar, tenía que estar el 31 de mayo, yo empecé a escribir por finales de enero, primeros de febrero, y llega un momento en el que yo me doy el lujo de parar 3 semanas sin escribir. ¿Por qué? Porque dije, ¿a qué santo
tengo yo que contarle al mundo todo esto que estoy yo viviendo, porque el que lo lea lo sabe. O sea, claro, yo no me dedico a esto, yo soy médico, no es mi profesión. Entonces, aquí todo el mundo que ha leído este libro, que lo va a leer, pues va a saber todo lo que hay en mi corazón, porque de verdad, cada palabra que he escrito ahí es verdad, porque yo dije, yo si lo escribo, pero lo escribo bien, y lo escribo de verdad. Entonces, eso implica contar muchas verdades, porque si no, no puedes entender la historia, ¿no? Entonces, me dediqué a pensar si yo seguía o no escribiendo, porque es muy bonito, voy a escribir un libro, tal, no sé qué, pero cuando te pones a escribir y empiezas a decir, ostras, y lo que yo he llorado también, pero bueno, eso ha sido para mí muy sanador, tengo que decirlo también. Entonces, dices, o sea, tengo que contarle al mundo esto, ¿no? Total, que efectivamente, pues paré, pero luego una persona que me ha ayudado mucho en el camino del libro y que personalmente también me ha ayudado mucho, me dijo, sigue, Laura, sigue, o sea, no estás contando nada malo, no estás contando nada vergonzoso, estás contando una experiencia del corazón y le puede ayudar a mucha gente, ¿no? Entonces, pues bueno, volví a escribir, me vine arriba otra vez, lo publiqué. Yo me acuerdo que cuando tenía digo, vale, todo el mundo cuando entre en el colegio sabrá mi historia, ¿no? Pero luego se me ha pasado todo eso. He visto la repercusión que ha tenido, que son miles de lectores, miles de libros vendidos, miles de personas que me han escrito, muchísima gente. Esto me ha servido, esto me ha cambiado la vida, esto me ha ayudado. Como todo el mundo habrá gente que no le ha gustado, ¿no? Pero el feedback es muy positivo. Y entonces volvería a escribirlo 1 y 300 veces más. Porque al final me he dado cuenta de que nuestra historia no es nuestra. Y dirás, ¿cómo que no es nuestra? No. Nosotros sí somos los protagonistas, pero yo sé que hay alguien que mueve los hilos, ¿no? Y yo todo lo que tengo es dado, es un don. Yo tengo la inteligencia que tengo, he podido estudiar medicina porque alguien me dio esa inteligencia, ¿no? Para poder estudiarla, que hay gente que no la tiene, ¿no? Igual que hay gente que tiene arte para pintar y yo soy un desastre, ¿no? Entonces, son dones, yo tengo que dar gracias a Dios de todo y también le tengo que dar gracias por haber descubierto lo que he descubierto y por haberme dado el don de poder escribir, ¿no? Porque además es algo que me fascina escribir, ¿no? Y hablar y comunicar, entonces pues lo volvería a hacer 1 y 300 veces más. Sí. Has dicho que llorar ha sido sanador para ti. Totalmente. Entiendo que el feedback que has tenido del público pues también habrá sido positivo. Ha sido también muy terapéutico, te ha ayudado a superar esa situación, el hecho de escribir. Totalmente. Yo creo que ha sido la guinda del pastel. O sea, yo cuando escribo el libro hice así con la historia. No es que la cerrara, pero sí que pasé página. ¿Me entendéis, no? O sea, dije, ya está, ya lo he contado, ya me he liberado y ya puedo estar tranquila, porque era una cosa que rumiaba, ¿no? O sea, y luego también el pasar página y decir, puedo seguir adelante, o sea, ya lo he contado, ¿no? O sea, ya está. Entonces, sí, ha sido muy sanador. Mirad, cuando escribes un libro tienes que repasarlo muchas veces por las erratas, por no sé qué, luego siempre salen erratas porque es imposible, el ojo humano, pues no es perfecto. Pero cada vez que lo leía lloraba y lloraba y lloraba y lloraba mucho. Entonces, pues lo he llorado mucho y sigo llorando, ¿no? Pero ya no igual, entonces para mí ha sido brutal, es reconfortante, se lo recomiendo a todo el mundo, aunque no tenga que publicar un libro, que lo escriba, ¿no? Que eso que está viviendo que lo escriba porque ayuda mucho a liberar, es muy liberador. La muerte de tu marido te marcó, te cambió. ¿Qué queda de aquella niña que decía yo quiero ser callista en la Laura de hoy en día? Bueno, no llego a ser callista, soy médico. ¿Qué queda? Pues mira, queda una Laura soñadora, siempre he sido muy soñadora. Queda una Laura muy enamoradiza, siempre he sido muy enamoradiza, me sigue gustando mucho el amor. Y queda una Laura, pues a veces hay una poesía que escribí allí, ¿no? Que voló esa alma soñadora. La Laura callista, la Laura inocente, la Laura que no tenía problemas, entre comillas, en la vida, no puede ser nunca la misma, ¿no? O sea, soy nueva, soy una nueva, ¿no? Un poco con más arrugas y alguna cana, pero bueno, queda eso, ¿no? No he perdido nunca la esperanza y sobre todo la espontaneidad, ¿no? Y las ganas de vivir. Gracias a Dios eso lo he mantenido siempre. A veces tienes tentaciones porque la vida no es fácil, pero yo siempre quiero volver al origen, ¿no? Y quién soy y quién quiero ser, ¿no? Entonces, eso es lo que queda de Laura.
Muy bien. Después también, claro, en la primera parte sí que es verdad que nos explicas un poco más de ti. Hacía falta seguramente conocer, pues eso, cómo había sido tu vida hasta aquel momento para entender todo lo que vino después y ese cambio que se produjo. Hay un momento en que explicas que mientras estás haciendo la residencia, obtienes una beca para hacer un rotatorio en Estados Unidos. Sí. Casada hace poco tiempo, tienes que dejar a tu marido aquí, marcharte unos meses allá. Sí. ¿Qué te marcó más de tu labor como médico en aquel país? Me siento muy afortunada como médico de haber vivido algo así. Para mí, o sea, lo recuerdo con tanto cariño. Me fui con Estefanía, con una compañera que se ha convertido en amiga, y para mí fue espectacular, ¿no? Sobre todo la parte que hice de medicina rural. Bueno, sabéis que Estados Unidos es enorme, entonces me fui a un pueblo de 1900 habitantes, en un hospital en mitad de la nada, con 4 habitaciones. Era como de peli, pero verdad, ¿no? Entonces, pues no sé, aprendí la medicina. O sea, allí vi una medicina muy verdadera, sobre todo la rural, ¿no? Porque realmente estaba en un mundo muy rural y allí, claro, tienen la gran suerte de que pueden dedicar más tiempo al paciente que aquí, ¿no? Luego tienen otros inconvenientes, no todo es bonito, ¿no? Pero sí que es verdad que le dedican mucho más tiempo al paciente y me llevo pues una experiencia súper enriquecedora, ¿no? Aprendí muchísimo de cómo se trabaja en otros países, de la suerte que tenemos, ¿no? Creo que eso lo cuento en el libro, ¿no? Del sistema que tenemos y de que hoy pues pueda ser atendido cualquiera, ¿no? En urgencias, ¿no? Allí, ¿no? Allí tienes que... es otra cosa, ¿no? Pero bueno, me llevó una experiencia brutal y me siento muy afortunada por haber podido vivir aquello, sobre todo porque, bueno, era muchísimo más joven, bueno, tampoco tanto, hace de esto casi 10 años, justo. Sí, era más joven. Y me lo pasé muy bien, ¿no? Con mi amiga viajando. Muy divertido, muy divertido. Mucha suerte de haberlo vivido. Hay una frase que no sé qué significaría para ti en aquel momento, no sé cómo lo ves ahora, pero tú explicas en el libro que la pregunta que me hacía no era ¿por qué a mí?, sino ¿por qué a mí no? Claro. Esa es la gran pregunta. El ser humano tiende a pensar ¿por qué a mí? Y yo me pregunto ¿y por qué no a mí? ¿Qué pasa? ¿Que yo soy más que tú? ¿Qué te ha pasado eso? Entonces yo no me lo merezco. No. ¿Y por qué no a mí? Claro que me puede pasar a mí. De hecho, me ha pasado. Porque ¿sabes lo que pasa? Que yo pensaba que la muerte, que el dolor, que el sufrimiento era de otros. Pero luego me di cuenta de que no, de que yo también estaba en el bombo y que me tocó la bolita y cayó mi bolita y me tocó, ¿no? Entonces, ¿por qué no me va a tocar a mí? La verdad es que a mí la lotería nunca me ha tocado, no me toca ni la pedrea, no, pero yo siempre digo que a mí me ha tocado el euromillón. Malo. Pues me ha tocado, ¿no? ¿Y por qué no a mí? Yo no soy nadie, ni soy más que nadie para que no me toque, ¿no? Entonces, yo creo que tengo que dar gracias por lo que tengo y ya está, me ha tocado a mí, igual que le toca a otro otras cosas, a mí me ha tocado esto, tengo que abrazar mi realidad, tengo que ser feliz con mi realidad y adelante, ¿no? O sea, pues me ha tocado y ya está, y no voy a decir ¿por qué yo? Pues sí, es que nos pasan las cosas pasan. ¿Qué pasa? Que otra cosa es que, no sé, si tú has hecho algo, pero una cosa que no depende de ti, estamos todos en el mismo bombo, nos puede tocar a todos. Y de verdad que eso es muy, muy doloroso, pensar el por qué yo. No, eso no lo pienses nunca. ¿Por qué no? Yo estoy igual que el resto, soy igual que el resto, me puede tocar. Y ya está. Y si te toca, pues vamos, ya tomarás las medidas que tengas que tomar para poder vivir esa circunstancia de la mejor manera posible, ¿no? Pero bueno, estamos todos en el bombo. Entonces hay que pensarlo, ¿eh? Que a veces pensamos que el sufrimiento es de otros, ¿eh? No. A veces dices, pero ¿cómo es posible que me vaya a tocar esto? ¿Me ha tocado esto a mí? Pues sí, me ha tocado. Y ya está, ¿no? Y hay que seguir. Explicas también que en aquel momento pues tu fe fue un apoyo muy importante para poder seguir adelante, pero parafraseando el título del libro de Marian Rojas, ¿cuál sería tu persona vitamina o paracetamol o esas personas que a lo mejor pues estuvieron ahí también y significan a lo mejor mucho? Aquí podemos entrever algunas, Sí. Supongo que se quedarían algunas a lo mejor en el tintero. Sí. A ver, mira, las personas que yo he conocido a través de esta muerte
es que hay vida en la muerte, es lo que digo. O sea, cuánto bien y cuántas personas buenas he conocido yo en este mundo, que nunca hubiera conocido si esto no me hubiera ocurrido. Por eso siempre tenemos que pensar ¿qué he ganado? Siempre hay algo positivo, ¿no? Pues esto, he ganado mucha gente muy buena, que me ha ayudado muchísimo. Mirad, en estos momentos, o sea, cuando tú sufres una cosa así, muy poca gente te entiende, solo te entiende el que lo ha vivido, ¿no? Entonces me preguntaban antes qué hay que hacer, ¿no? ¿Cómo acompañar a alguien al duelo? ¿Hay duelos diferentes? Pues mira, hay un duelo por cada persona, ¿no? O sea, no hay un duelo igual, no podemos juzgar el duelo, eso es otra cosa, no podemos entrar a valorar este lo vivió de una manera, este lo vivió de otra. No, o sea, esto es muy personal. Hay muchas cosas, muchos factores que influyen en el duelo, pero sí que podemos acompañar, y eso siempre podemos hacerlo, ¿no? O sea, ¿qué espera la persona que sufre? La persona que sufre espera ser acompañada, ¿no? Entonces, yo lo que sentí es mucho acompañamiento de personas que no me conocían, que me conocieron y que de una forma altruista, yo tengo una persona que cada noche durante el primer año me escribía por WhatsApp y hablábamos ella y yo. ¿Por qué? Porque ella sabía que yo, claro, tú vas en la dinámica del colegio, la niña, no sé qué, no sé cuántos, pero cierras la puerta de tu casa, metes a la niña, que en aquel momento tenía 2 y 3 años, y se apaga la luz de tu casa y te quedas tú con tu soledad y tu problema, ¿no? Entonces ella sabía que yo estaba sola en mi casa, sola, estaba con mi hija, pero estaba sola, ¿no? En mi sofá. Y ella me escribía, y me escribía, y me escribía. Hay gente muy buena en el mundo, y yo creo que todos tenemos que aspirar a ser eso, ¿no? Porque hay gente muy necesitada también, ¿no? Entonces, pues esos ángeles que la vida te pone, yo pienso que es el cielo, ¿no? El que me los puso, que me han dado, pues, mucho empuje, ¿no? Y gente que llegaba el fin de semana, vamos a montar este plan y tal, y amigos de mi marido me seguían llamando, nunca me han dejado de llamar de los planes. Yo podría haberlo oído, pero yo siempre quise seguir con mi vida, porque ¿cómo no voy a seguir con mi vida? O sea, al final, pues tengo que asumir, ¿no? Lo que había ocurrido, ¿no? Entonces, ostras, cuánta gente buena me encontró en el mundo, cuántos ángeles y cuántas gracias tengo que darles por todo. Y ahí nombro unos cuantos, ¿no? Me dejó mucha gente. A mis amigas madres del cole, o sea, muchísima gente. Y luego, pues 2 acompañantes espirituales que que han sido mi piedra y que les sigo les sigo debiendo muchísimo porque me han ayudado muchísimo, ¿no? A veces uno necesita que te acompañen con un duelo tan grande, ¿no? Entonces a mí me han acompañado y me ha hecho mucho bien, la verdad. O sea, que doy gracias a Dios por todas esas personas que me puso y que me sigue poniendo, ¿no? Porque sí, porque a veces pues, me muevo ahora en ambientes que nunca hubiera pensado, ¿no? Y sigues conociendo a personas maravillosas. Gente muy buena. Muy bien. Mejor. Sí, no, es que tenemos que ser buenos. Sí. Las redes sociales, que muchas veces pues, bueno, demonizamos porque pues, han implicado los cambios que han implicado, tienen la repercusión que tienen, pero también son un altavoz para gente como tú, para personas como las que nos estás comentando. ¿Cómo ha sido tu experiencia? ¿Qué es lo que te dan? ¿Qué es lo que has visto que has ofrecido? Mira, yo cuando entré en redes sociales, que fue antes de morir mi marido, yo pensaba que las redes sociales eran para postureo, para viajes, para restaurantes, para gente guapa. Entonces yo veo mi cuenta Viajar entre líneas y digo, ¿y ahora yo qué hago con esta cuenta? O sea, me encanta viajar, tengo una niña de 2 años, no me voy a ir a cruzar el charco porque ya no puedo, por lo menos por un tiempo. ¿Y qué voy a hacerme? Pues bueno, descubrí que podía contarle al mundo otra cosa, ¿no? Que podía contarle al mundo el viaje más importante de mi vida, que es mi viaje al cielo. Y entonces es por eso por lo que mantuve el nombre de Viajar entre líneas. Así es como empezó todo y así es como yo le di sentido a las redes. Por lo menos yo creo que las redes pueden ayudar muchísimo. Las redes son muy malas, pero son muy buenas. O sea, es un medio brutal para llegar a la gente. O sea, ¿cómo he podido yo llegar a gente de Guatemala, de México, de Argentina? No sé, me siguen de gente de todo el mundo, ¿no? ¿Cómo he podido yo llegar? Gracias a las redes sociales, ¿no? Entonces, esta historia, este libro, está en Uruguay, está en México, está en Canadá, está en Valencia, pero también está allí, ¿no? Entonces, ¿cuántas gracias tengo que darle yo a las redes sociales todas?
son muy adictivas. Salía hoy una que sigo a Carlota, perdón, y Carlota decía, claro, me siento mal porque son adictivas, pero yo formo parte de ellas, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que saber gestionarlas, hay que saber por dónde tirar. A veces todos pues pasamos mucho tiempo, todos perdemos tiempo muchas veces en redes sociales, pero hay que utilizarlas y para el bien, ¿no? O sea, las cosas hay que usarlas para el bien. Si las tenemos, esto es una bomba buenísima. Entonces hay que utilizar, yo la quiero utilizar para el bien, ¿no? Y entonces ahí estoy dando caña como puedo. Cada vez, o sea, quiero volver, hablaba ahora, ¿no? Que me encantaría porque ahora mismo estoy en un momento de mi vida donde tengo poco tiempo para esto, pero quiero sentarme y volver a poner contenido buenísimo y tengo muchas cosas que contarle nuevas al mundo y ahí estoy, ¿no? Ojalá pues pueda, pues eso, seguir en ellas, ¿no? Y a mí me han dado muchas cosas muy buenas, entonces, pues sí, vivan las redes sociales bien usadas, ¿eh? Muy bien, ese 18 de mayo de 2018, que es cuando fallece Manu, tu marido, supuso un Big Bang, una destrucción, Total. pero que llevó, como todo Big Bang, una creación detrás. Uh-huh. Te cambió a ti, cambió tu perfil de Instagram. Todo. Y nos toca volvernos a coger a la vida y tirar para adelante. Eso es. A ver, aquello fue... Mira, yo me acuerdo que cuando mi marido muere de muerte súbita, una noche sin más, sin causa de muerte específica, y yo, en mi corazón, se ha acabado todo, ¿no? Pero lo cuento en el libro, ¿no? Hay un momento antes de morir Manu, él me da una conversación que tenemos, ¿no? En el que a mí me deja como si te hubiera dejado la guinda, ¿no? Entonces yo tuve un despertar, lo cuento así, es un despertar, como si te hubieran retirado la venda y decir, ostras, que la vida no es lo que yo pensaba. Mi marido se dedicaba, pues, bueno, tenía muchos clientes, no sé qué, y yo pensaba, mira, sus clientes mañana, porque había quedado al día siguiente, es que claro, yo sabía lo que iba a hacer el día siguiente, ¿no? Digo, sí, sus clientes siguen su vida, su familia seguimos su vida, sus amigos siguen su vida, ¿no? Entonces, ¿él a qué ha venido a este mundo? ¿Ha venido a tener una familia, a hacer clientes, a hacer amigos? Sí, pero ¿se queda ahí? Si la vida sigue, ¿no? Decía Julio Iglesias, la vida, unos llegan, otros se van, la vida sigue igual, es decir, la vida continúa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo más importante que ha hecho Manu en su vida? Lo más importante que hizo Manu y que yo esa noche me quité la venda, Manu lo más importante que ha hecho es amar. Al atardecer de la vida nos examinarán del amor, decía San Juan de la Cruz, ¿no? Entonces, ¿de qué me van a examinar a mí? ¿Qué es lo que queda de mí cuando yo me voy? ¿Qué es lo que queda del chico de ayer que falleció? El amor. La vida sigue. Hoy su prima, que es mi amiga, ha tenido que ir otra vez a la farmacia a trabajar. ¿Me explico? O sea, la vida sigue. Entonces, si tú entiendes que venimos aquí a algo mucho más grande de lo que realmente a veces nos pensamos, pues te cambia la vida para siempre. Fue un Big Bang, porque yo descubrí que había venido aquí a amar. Entonces, cuando tú descubres que vienes aquí a amar, es el Big Bang de tu vida, porque dices, ostras, que es mucho más de lo que yo pensaba, porque claro, ya no puedes vivir igual. Mis pacientes, yo siempre hablo de esto, cómo me ha cambiado, lo cuento en el libro, cómo me ha cambiado a mí mi medicina, aunque a veces me cuesta y a veces se me olvida porque soy humana, pero vuelvo al principio. O sea, cuando entra un paciente a la consulta, ¿quién entra? ¿Un paciente o una persona? Para empezar, entra una persona, ¿no? Esa persona, ¿qué le ocurre? ¿Qué busca? Pues busca un servicio, ¿no? Un ser curado. Pero en el fondo de eso, ¿qué hay? Busca ser amado. Entonces, cuando tú miras a ese paciente y lo miras como una persona que desea ser amada, miras a esa persona de otra manera. Y como eso, con tus amigos, con tu hijo, con tu familia. Entonces yo te estoy contando aquí una historia que suena preciosa, pero el amor es muy difícil. Pero ¿entiendes que yo cuando entiendo eso me cambia la vida? O sea, aunque yo sepa que es súper difícil lo que amar de verdad, porque amar no es flores, no. Amar es sacrificio, entrega, renuncia, negarme a mí mismo para poner al otro delante de mí. Eso es el amor.
Pero eso es lo que hace grande a la persona, eso es lo que transforma el corazón del hombre, eso es por lo que vamos a quedar. No por cuántos pacientes vi, por cuántos hijos tuve, no, cuánto amor puse en mi consulta, cuánto amor puse en mi familia, cuánto amor puse aquí mismo, cuánto amor pongo en todo lo que hago. Eso transforma el corazón del hombre. Y eso es el gran regalo y la gran promesa del hombre. Y nos lo tenemos que creer, que el amor ha vencido y que estamos llamados a amar. Y si todo el mundo descubriéramos que el amor ha vencido y que realmente estamos llamados a ese amor, sería un Big Bang, pero de los buenos, porque cambiaría el mundo, ¿no? Entonces, mirad, en un cuadro oscuro, ¿qué llama más la atención? ¿La oscuridad o un punto de luz? ¿Dónde se van los ojos? Se van al punto de luz. Entonces nosotros estamos llamados a ser esos puntos de luz, ¿no? Esos seres que quieren amar, y quieren amar de verdad, y quieren, aunque les cueste, aunque se equivoquen, aunque se caigan, pero que tengan la voluntad de hacerlo, porque el amor no es un sentimiento, el amor es un querer. Yo quiero quererte, yo quiero decidir amarte. Esto yo creo que es el verdadero Big Bang y yo lo he descubierto. Con 32 años lo podía haber descubierto antes. ¿Sabes lo que me he dado cuenta? Que he perdido el tiempo. Digo, ¿cuánto tiempo he perdido yo sin haber descubierto esto? Porque mi vida sería otra, ¿no? Imagínate tenerlo todo y encima saber que he venido a amar la bomba. No pasa nada. Era mi momento, ¿no? Con 32 años. Me siento muy afortunada por haberlo descubierto. Entonces, ese es el verdadero Big Bang de mi vida. ¿Qué suerte tengo? Era necesario hacer este tipo de preguntas porque es lo que explica Laura en el libro y pues, nos ha permitido poder escuchar pues, palabras como estas. Entonces creo que este es el momento ideal, es uno de estos autores, una de estas autoras a las que vale la pena aprovechar su estancia aquí para preguntarle. Sé que hay gente, porque lo he visto ya, que ya veníais con el libro de casa, entonces supongo que habrá más de uno que querrá preguntarle alguna cosa. Aprovechemos que la tenemos por si tarda en venir algún tiempo, ¿vale? Entonces, si alguien quiere preguntarle algo, levantamos la mano. El espacio sí que es verdad que la acústica pues se pierde un poco más la voz que en otros lugares, pero nos vamos a poder entender seguro, ¿vale? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Laura? Venga, y no tengáis miedo, es decir, yo siempre lo digo, hay gente que le da cosa preguntar, porque es normal, porque es una historia muy delicada, pero la tengo muy trillada, me explico, que si no puedo contestar, digo, mira, no lo sé, o no puedo, pero que no tengáis miedo, no tengáis vergüenza, de verdad. Qué bueno, venga. Pues bueno, porque voy a contar un poquito de la historia, ¿vale? Yo no puedo negar de dónde vengo y quién soy, ¿no? Entonces, mi marido fue invitado a uno de estos retiros que están tan de moda y espirituales, que es un retiro de Maús. Entonces él me dijo que el día más importante de su vida había sido allí. Entonces, cuando yo me doy cuenta de lo que ha ocurrido, entonces pienso que el día más importante de su vida no es ese día, sino que es el día en el que se ha encontrado cara a cara con el amor, ¿no? Y ahí es donde yo descubrí que él principal, o sea, yo siempre digo que fue él el que me lo enseñó, ¿no? Porque de alguna manera, necesitaba que ocurriera algo en el mundo para que porque, repito, cuando lo tienes todo en la vida no te da para más, la tierra atrapa muchísimo. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Que nos dejamos atrapar por la tierra, pero el ser humano es un ser espiritual, un ser que necesita creer, un ser que necesita trascendencia, porque la trascendencia es lo que nos da esperanza, ¿no? Entonces, cuando vi que se había acabado todo, entonces recapitulé de la conversación y dije, no. Él no se ha muerto, sí, se ha muerto su cuerpo, pero él está vivo, él ama, y esto es lo que ha quedado de él, ¿no? Y yo quiero que esto quede de mí, porque todos nos vamos a ir de aquí algún día, ¿no? Entonces, así es como descubrí que yo me voy a ganar el cielo y voy a llegar ahí arriba amando. Y me cuesta mucho muchas veces, pero quiero llegar allí amando. Y además es por lo que creo que la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos y a nuestros familiares
es el amor. Tú le puedes... O sea, había una cosa así, un reel de estos Instagram buenísimo que decía: si tu hijo ha estudiado en el mejor colegio pero no ha sabido amar, no has hecho nada. Si tu hijo ha estudiado la carrera más cara en Harvard y no ha sabido amar, no sirve de nada. Hay una frase buenísima del Dios amor, del Señor, que dice: ¿de qué le sirve al mundo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? Es decir, ¿de qué nos sirve tenerlo todo si no somos nadie? Si no sabemos, si nos hemos perdido como personas. Es que no sirve de nada. Entonces, ¿qué es lo que sirve? El amor. Entonces, así es lo que aprendí, ¿no? Y donde yo quiero llegar. Yo quiero vivir mi vida amando. Que se me recuerde en esta vida por qué he amado. Con mis limitaciones, con mis errores, con todas estas cosas que nos pasan, ¿no? Pero que mi foco sea el amor. Hola, cuando yo escribo el libro, de alguna manera, no es que pase página, pero dije, yo tengo que seguir mi vida, ¿no? Y entonces, pues bueno, a raíz de mi libro, es que aquí viene la historia, ¿no? Esta es la segunda parte. Entonces, a raíz de mi libro, hubo un viudo que leyó mi libro. Y entonces contactó conmigo y empezamos a hablar, que nos hemos casado hace muy poco, ¿no? Este viudo tiene 2 hijos y yo tengo mi niña, ¿no? Entonces yo digo que hemos hecho lo que se llama Operación Los Serrano 2.0, Es los nuevos Serrano, 2 viudos con 3 niños a lo loco. ¿Por qué? Porque él también es un loco del amor. Él conoce lo mismo que yo conozco y su objetivo en la vida es lo mismo que yo, ¿no? Entonces creo que, aunque a veces cueste porque no es nada fácil, creo que haberme quedado en mi casa con mi niña y mi casa, las 2 solas, teniendo la oportunidad, porque si no sale la oportunidad, pues no pasa nada, ¿no? Pero teniendo la oportunidad de amar a un hombre bueno y a unos niños que necesitan una madre, ¿no? Y la oportunidad de que mi hija tenga la oportunidad de tener una figura paterna, ella es una figura materna, ¿no? Pues ahí es donde está el amor. Yo siempre pensé, antes de conocer a Alejandro, es que es muy fuerte, yo decía, mi dolor lo transformo en amor y doy charlas, escribo el libro, no sé qué, en Instagram, y luego me he dado cuenta, pero si mi proyecto era muchísimo más ambicioso, mi proyecto de amor es muchísimo más ambicioso, es amar a 2 hijos que no son tuyos, pero que son tuyos ya, y los tienes que amar igual que a la otra, que sí que es de tu sangre. Eso sí que es amor. No, lo otro está muy bien, también es amar, pero esto es un paso más, ¿no? Esto es el tirarse a la piscina y decir, ahora sí que voy a amar aunque me cueste, aunque me duela. Porque la operación de los serranos podréis imaginar que fácil no es. O sea, no lo es. Pero al atardecer de la vida nos examinarán del amor. Entonces, yo he apostado por el amor, he apostado por seguir amando y he apostado por la familia, que soy muy fan de la familia. Y apuesta por todas estas cosas que creo que dan valor a la vida, ¿no? Entonces te agradezco tu pregunta porque la verdad es que esto no había salido, pero fenomenal se ha salido, porque esta es la gran segunda parte de mi vida, ¿no? Ese proyecto de convertir el dolor en amor y en un amor que se concreta en 3 personitas, 2 personitas y una un poquito más mayor, que estamos ahí, pues eso, construyendo una familia para poder dar luz al mundo, ¿no? También, porque hoy en día pues es raro, ¿no? Que 2 viudos se casen y decidan, él ha dejado toda su vida por nosotras, se ha venido ahí con sus hijos y ahí estamos. Pero bueno, repito, al atardecer de la vida nos examinarán del amor, por si no nos ha quedado claro. De lo que conozco, ¿no? Que es la fe. A ver, es importante para el ser humano saber la trascendencia, o sea, y entender, tener esperanza, ¿sabes? El que no tiene esperanza, el que no cree en nada después de la muerte, pues lo tiene más difícil. ¿Por qué? Porque si yo pensara que mi marido, cuando se muere, ya se ha muerto y ya está, pues yo no estaría como estoy. Esa es la realidad, ¿no? O sea, la realidad es que yo hoy tengo esperanza porque sé que mi marido vive y porque sé que yo estoy llamado a la vida también, ¿no? Entonces, pues hombre, se puede tener esperanza, claro que sí, pero depende. O sea, yo la verdad es que no cambio mi fe por nada del mundo, ¿no? Y invito a todo el mundo a que la conozca. ¿Por qué? Porque no es nada malo. O sea, a mí me ha transformado, y aunque soy una patata porque tengo muchos errores,
pero creo que voy creciendo, entonces, y que esto me va construyendo como persona, ¿no? Y al final se concreta en valores y virtudes, ¿no? Entonces, yo creo que el mundo está escaso de valores. Entonces, sin llegar a ser, o sea, incisivo, pero con naturalidad, porque ser cristiano es algo muy natural. Nos han pintado una imagen, lo comentaba antes, de la abuela en la misa con negro rezando el rosario. Y eso no es un cristiano. Un cristiano es una persona normal, que se ríe, que sale, que se va de copas, que se va de viaje, pero que quiere amar. Ese es el fin del cristiano. Ama al prójimo, a Dios y al prójimo como a ti mismo. Punto. Ese es el mandamiento. Es lo que se resume en los 10 mandamientos. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. O sea, ¿qué hay de malo en amar al prójimo como a ti mismo? Yo creo que es el valor, o sea, en sí, para mí, tiene valor, ¿no? Entonces, ostras, ojalá todo el mundo pueda descubrir esto, ¿no? Y sobre todo saber que cuando se muera, pues como yo decía en la promesa de mi libro, que la muerte no es el final, ¿no? Y que algún día, pues, nos encontraremos todos allá arriba y nos amaremos por siempre y el dolor desaparecerá, ¿no? Y todo será de verdad felicidad. Gracias por tu pregunta, me ha gustado mucho. Sí. El libro es un libro de citas. Sí. Porque tienes bastantes. Sí. Las cosas buenas se cuentan. Sí. ¿Y las malas se cuentan, se comparten y así son más llevaderas? También. Yo creo que hay que compartirlo. Mira, yo... ahora mi amiga, bueno, es que tenemos un grupo de amigas que nos han pasado muchas cosas. Pues somos dos viudas, bueno, problemas muy personales gordos, ¿no? Mi amiga se la montó como el hermano. Entonces, pues vamos a quedar dentro de unas semanas en un japonés a contarnos nuestras penas, porque las penas, o sea, juntas son menos penas. Entonces, claro que hay que contar. Yo creo que esta gente que a veces le cuesta sacar de su interior, eso mina al ser humano. O sea, el ser humano necesita, bueno, yo por lo menos, a mí lo que me ha salvado es hablarlo, ¿no? O sea, que no sea tabú, ¿no? El dolor, el sufrimiento, o sea, las penas a mí me ayuda a contarlas con naturalidad, porque es que hay un estigma, ¿no? Hablábamos antes de la salud mental, hay un estigma. Ostras, si se hablara con naturalidad de tantas cosas, sería mucho mejor y habría menos sufrimiento en sí, en el dolor de lo que produce, ¿no? Entonces, claro que hay que compartirlas. Las cosas buenas se cuentan, pero las malas, ¿por qué no? O sea, es que la vida es, o sea, por desgracia, hay cosas buenas y hay cosas malas. Entonces, si solo contamos lo bueno, no estamos contando la verdad de nuestra vida, ni siquiera estamos siendo realistas, porque muchas veces hay cosas a veces más malas que buenas, ¿no? Entonces, yo creo que forma parte de la vida lo malo y lo bueno y se puede contar todo con naturalidad y ayuda mucho. A mí me ha ayudado. Después hay otra que en el libro explicas que te dejó Manu, sí, y que lo tenías a la entrada de tu casa. Sí. Gracias, perdón y te quiero. Sí. Y después explicas pues lo que le explicaste a tu hija cuando ese marco, sí, con ese papel, apareció allí en la entrada de tu casa. Es muy fuerte. Es que, bueno, esto lo voy a explicar, es una anécdota para que veáis que no nos abandonan. A mí no me ha abandonado nunca. Manu y yo nos vamos a una boda un mes antes de que él falleciera. Entonces la novia, que era muy amiga mía, en la mesa deja unos azucarillos de esos de la azucarera que son alargaditos, ¿vale? Y unos papelitos en blanco con una gomita y unos bolis. Entonces ella dijo, escribidnos un mensaje cada uno, y entonces nosotros lo enrolláis al azucarero y entonces nosotros abriremos, cada día abriremos un mensaje vuestro, ¿no? Y lo firmáis. Entonces pues allí pusimos las barbaridades, las risas, pues imagínate las cosas que pusimos, ¿no? Entonces me llamó un día y me dice, tengo un regalo para ti. Dice, y me dijo que era el azucarero. Bueno, me lo adelanta, pero la cuestión es que me lo dijo en julio, pero un día me dice, te lo tengo que dar. Ya, te lo tengo que dar. Total, que 21 de septiembre, o sea, yo me casé el 21 de septiembre del 2013, pues el 21 de septiembre de 2018, es decir, hacían muy pocos meses que Manu había fallecido, porque falleció en mayo, me aparece mi amiga
con un regalo, yo no sabía lo que era, lo abro y me veo enmarcado el azucarero de mi marido y entonces ponía el mensaje que les había puesto a ellos, ¿no? A los novios. Recordar las palabras del Papa Francisco. Perdón, gracias y te quiero. Y firmado. Claro, imaginaos el 21, o sea, el día de nuestro aniversario, ¿no? El primer aniversario. Es que yo dije, es que no se olvida de mí, o sea, yo tengo que decir que mi amiga podría haber pensado que es que mi amiga no se acordaba. Mi amiga se iba a Ámsterdam al día siguiente y me dijo, te lo he dado porque si no ya no sé cuándo nos íbamos a ver. O sea, esto fue así. Entonces mi amiga se puso a llorar también. Claro, imagínate, estábamos ahí en Atic, en Alameda, me acuerdo perfectamente, y yo ahí todas llorando, como digo yo a veces, plorando. Todas llorando y, ostras, joder, es que, pues eso, claro, entonces lo tengo en mi casa, reina en mi casa, perdón, gracias y te quiero, ¿no? Ostras, qué regalo más grande, qué regalo de aniversario más grande. Esto no habían pasado ni nada, eso, 4 meses. Muy, muy bonito, me han pasado cosas muy bonitas. Esta es una de ellas y la cuento, os la cuento y os la comparto. Después, mira, casualidades de la vida, buscando otra cosa para una de las actividades de la biblioteca, me encontré con una frase de Michael Josephson, que es un profesor jubilado de Derechos de Estados Unidos, que tiene una frase que dice: siéntete orgulloso de lo lejos que has llegado, ten fe en lo lejos que puedes llegar, pero no olvides disfrutar del camino. Una frase que va de la mano de esta que sueles repetir tú tanto, de la vida se celebra. Totalmente. O sea, es que, ¿sabes lo que pasa? Que, claro, cuando a mí me pasa estas cosas, yo era muy planificadora, pero ahora ya no planifico, o planifico muy poco, ¿no? Entonces, el problema es que estamos toda la vida pensando en ¿y si yo siempre digo, el ¿y si qué peligroso es? ¿Y si yo? ¿Y si en un futuro? No, hoy. Si no sabes, alma mía de cántaro, ¿dónde vas a estar mañana? Que a mi marido le pasó, que lo he visto yo, que él se iba de viaje, se cogía, no se iba a ver unos clientes y no pudo verlos. El easy, los planes, o sea, disfruta del camino, o sea, disfruta del hoy, disfruta del momento, porque estamos tan agobiados por los planes, por el futuro, por no llegar a fin de mes, por tal. Nos pasa a todos, a mí también me pasa. Pero muchas veces digo, Laura, vuelve al origen. El origen es hoy. Entonces yo vuelvo, hoy. ¿Qué tengo ahora? Esto, ¿qué estoy haciendo? Esto ahora lo estoy disfrutando a tope. No sé lo que va a pasar, pero yo hoy lo disfruto. Yo disfruto esto que tengo, ¿no? Entonces, ostras, los logros, sí, pues fenomenal, pero el camino, el hoy, el ahora. Pero no el ahora, carpe diem, voy a hacer lo que me dé la gana. No, voy a hacer lo que debo. ¿Y qué debo hacer ahora? Pues esto, con lo mejor, otra vez, yo soy muy pesada, amando. Y ya está, esto es lo que tengo que hacer. Tengo que estar aquí, hoy, ahora, de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, esto es lo que te queda. Luego lo demás, pues, dice Marian Rojas, que soy muy fan de ella, que el 90% de las cosas que pensamos que nos preocupan luego no ocurren, o sea, solo un 10%, imagínate. Entonces estamos pensando, no, disfruta de la hora, de lo que estás recorriendo, de lo que estás, saborea, ¿no? Las cosas. Nos pasa a todos, a mí me cuesta a veces también, ¿no? Me cuesta a veces y a veces mucho, pero eso, es lo que te digo yo, me lo repito ahora, ¿no? Ahora es lo importante. Disfrutamos de la hora. Ahora es una fase nueva en tu vida, sí. Y en alguna entrevista que te han hecho dejabas caer que igual esta nueva fase podía traer otro nuevo libro. ¿Cómo va esto? Pues es la gran pregunta y me lo preguntaron, estuve el otro día en Córdoba y me lo preguntaron. Si Dios quiere, y si tengo salud para hacerlo, ya estoy pensando el segundo libro. ¿De qué va a ir este segundo libro? Ya adelanto la pregunta, ¿no? Pues principalmente de cómo he aprendido yo a amar. De la familia, del amor a los hijos, del matrimonio y de cómo vivir las cosas bien vividas, es decir, haciendo lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, ese va a ser mi libro, un libro distinto, ¿no? No, espero que no hable de muerte, porque no sé lo que va a pasar, pero me explico, ¿no? La idea es contarle al mundo esta segunda etapa de mi vida, de cómo yo pues, me he tirado a la piscina y he decidido pues apostar por el amor, ¿no? De nuevo. Un amor que cuesta muchas veces, ¿no? Porque la comodidad pues a veces tira, pero la comodidad nos hace egoístas, ¿no? Entonces yo quiero pues eso, amar, como he dicho, y
y quiero contarle al mundo cómo he aprendido a hacerlo y sobre todo, pues eso, que es muy importante, ¿no? Que eso se transmita en la familia, el amor a los hijos, todo esto, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea del segundo libro. Tengo pensado un poco el título. No lo puedo escribir aún porque es muy pronto. O sea, yo tenía la persona, esta que os he dicho que me ayudaba mucho con el libro, decía, ¿cuándo vas a escribir el libro? Tiempo. Entonces, yo llegará un momento que digo, ya. Si ya, o sea, ya cuando ya tenga la perspectiva, ¿no?, de lo que he vivido, diré, ya puedo hablar de esto. Entonces, ese es un poco mi objetivo. Si puedo, volver a escribir un segundo libro, porque hace ya 2 años que ha salido y aún sigo hablando de él, me encanta lo que comentaba. Digo, es un libro que hemos exprimido mucho, pero es que de verdad es un libro que no es un libro de que habla de modas, es una historia que cuando yo me muera espero que la siga leyendo la gente, ¿no? Porque es un libro de estos que te lo pones en la mesita de noche, si te quieres marcar algunas cositas y decir, mira, esto por aquí, esto por allá, ¿no? Porque bueno, la primera historia es más, o sea, la primera parte es más cuentecito, entre comillas, pero la segunda es pam, 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 ¿no? Para que tú puedas entender la segunda, pues hay que introducirla, ¿no? Una historia dura y así todo el regusto con el que se queda uno, pues el mensaje es muy positivo. Sí. Mira, os voy a contar una anécdota. HarperCollins es la segunda editorial, pues eso, más grande del mundo. En España, cuando me llamaron ellos, estaban empezando a impulsarla en España, en Ibérica, porque ellos tienen mucho, sobre todo en Estados Unidos y en Inglaterra. Bueno, y entonces me dice, claro, yo no la conocía, y me dice la editora, me dice, mira, sí, estamos escribiendo otros libros de personas que han perdido familiares, ¿no? Y entonces me decía, Ana Obregón, es que Ana Obregón ha escrito con HarperCollins, ¿no? Había perdido a su hijo, y luego estaba Paz Padilla, que había perdido a su marido también, ¿no? Y me dice, el de Paz Padilla habla de la muerte con humor. El de HarperCollins, el de Ana Obregón habla de la muerte, pues eso, como es ella, así dramática y tal. Digo, pues mira, el mío va a hablar de esperanza, ¿no? De ese regusto bueno, de decir, ostras, sí, ha perdido a su marido, pero se puede seguir. Ostras, que te acabas el libro y dices, vas a llorar, porque ¿cómo no vas a llorar, no? Es imposible no llorar con este libro. Bueno, a lo mejor no lloras, pero o te puedes emocionar. Pero si te queda un buen gusto decir, ostras, que se puede, que sí, pero es que no solo he podido yo no soy más que nadie, o sea, es que millones de personas, muchísimas historias, o sea, se puede seguir en la muerte, ¿no? Entonces yo me quiero o sea, está genial hablar hay que reírse de la muerte como hace Paz Padilla, a veces hay que ser un poco dramático como hace Ana Obregón, pero yo quiero dar esperanza al mundo con la muerte, ¿no? Entonces ese es mi mensaje. Pues con este mensaje de esperanza dejamos aquí la presentación. Muchísimas gracias, Laura, nuevamente por estar aquí con nosotros. Sí. Y a todas y a todos, pues si vosotros queréis y nosotros podemos, nos veremos en otro Onda de Libres. Y hasta ese momento, leed mucho porque leer nos hace libres. Muchísimas gracias. Totalmente.